El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 17, dice la bendita palabra del Señor. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 28. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo o llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 17 hasta el versículo 30. Muy buenos días tengan ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, jueves 7 de abril del año 2022. Bienvenidos a este espacio de estudio bíblico bajo la sombra del Omnipotente, y donde estamos estudiando martes, jueves y sábado el libro de los Hechos. Así que bienvenidos una vez más. Estamos por este capítulo 10 del libro de los Hechos, y estamos viendo lo que hemos denominado una cita divina, una cita donde el Señor mismo es quien la propaga. Ya vimos los eventos que se dieron cuando el ángel se le presenta a Cornelio y le está dando las instrucciones de ir a casa de ir por Pedro y llevarle a casa de Cornelio.
Ahora está hablando Pedro y él recibe la manifestación a través de una visión, y en esa visión también se le dice que van a venir unos hombres a llevarle a casa de Cornelio y que vaya con ellos. Entonces ya vemos cómo se va entretejiendo esta cita entre Pedro, un judío ortodoxo, y Cornelio, un gentil, que entre otras cosas, ya como Pedro mismo lo está diciendo, se lo hace saber: ustedes tienen que saber que yo no la voy con los gentiles, sin embargo, el Señor aquí me dio una orden y aquí vengo a cumplir esa orden. Así que ya Pedro, a estas alturas de este capítulo 10, a estas alturas de estos versículos, ya vemos a un Pedro que está empezando a comprender, a entender, está comenzando a comprender lo que el Señor le estaba queriendo decir cuando le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Pedro estaba entendiendo que el Señor le estaba queriendo decir que lo que Dios limpió, Pedro no tenía que tratarlo como si fuera algo común, es decir, sin utilidad dentro del reino o en el plano divino. Entonces ya habíamos hecho una pequeña reflexión acerca de esa frase, cuando el Señor le dice a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Es queriéndole decir que no lo llames como si fuera algo sin importancia dentro del plan que Dios tiene con lo que Él se propone hacer, valga la redundancia. Y decíamos que a veces uno mismo se coloca, tal vez uno mismo dice: no, pero es que yo no soy digno para hacer eso, y yo no puedo, y eso es para otro, y como al estilo Moisés, al estilo Jeremías, cuando Dios los llamó en algún momento, como de Pedro. En su primer momento Pedro salió impulsado por sus propios impulsos: voy a ser famoso. Pero cuando vio que la obra de Dios no era tan fácil, entonces volvió a sus antiguos oficios, y sin embargo, lógicamente, ni por dignidad ni por mérito que el Señor nos llama, es por su gracia. Entonces Pedro era el escogido, el indicado para ir a llevar el evangelio, para abrir la puerta del reino ahora a los gentiles. ¿Era Pedro o era Pedro? Ya dimos algunas características: por ser judío ortodoxo, porque Pedro era quien, como buen judío ortodoxo, pues no empatizaba con los gentiles. Entonces era él, porque no solamente, como hemos hablado en otros momentos, Dios no solamente trata con el servicio. A Dios prácticamente, digámoslo así, a Dios casi ni le interesa lo que nosotros hagamos. A Él no le interesa tanto lo que hacemos. A Él le interesa más el siervo, más que lo que el siervo puede hacer para Él. Porque en definitiva y en últimas, ni siquiera se trata del siervo. Es Dios mismo haciendo a través del siervo. Entonces primero el Señor hace en el siervo para luego usarlo como útil, como una herramienta útil para precisamente llevar a cabo su propósito a través de ese siervo. Si me estoy haciendo entender, es decir, el Señor primeramente trata con el siervo antes del servicio, y de acuerdo al servicio y de acuerdo al llamado, a la magnitud de lo que Dios va a hacer, pues así mismo el Señor va tratando el carácter de siervo de acuerdo al carácter del servicio. Entonces vemos que en Pedro, primero el Señor está tratando es con él, porque el Señor hubiera podido convencer a Cornelio sin necesidad de Pedro. Sin embargo, el Señor había escogido a Pedro porque sabía cómo era Pedro, y Pedro era el indicado, y tal vez Pedro mismo diría: no, pero yo soy el menos. Pero mire que el Señor está tratando primero con él. Por eso le está diciendo: ojo, Pedrito, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames como si fuera algo sin utilidad, porque empezando por ti mismo, si fuera por eso, entonces tú serías el menos indicado. Y es por eso por allá donde Juan, después de la resurrección, el Señor trata con Pedro, lo abraza, le echa el bracito por encima, y después del desayuno, y lo lleva aparte y le dice: ¿qué hubo, Pedrito? ¿Me amas? Pedrito, me agapeas. Y Pedro: sí, Señor, tú me caes bien. Pedro pudo entender que estaba siendo pastoreado por el Señor, y le dice: bueno, entonces ya te he pastoreado, ahora tú pastorea mis ovejas. Algo así está haciendo el Señor con Pedro. Entonces, ¿era Pedro o era Pedro? Entonces Pedro empieza a entender ya la dinámica de lo que el Señor quiere hacer, ya no le resiste más, ya se suelta, se rinde a Él.
Entonces Pedro comienza a tomar, después de que Pedro entiende todo eso y comprende cuál es la dinámica del reino, de lo que Dios está a punto de hacer en la extensión de su reino a los gentiles, pues ahora Pedro tiene que tomar una decisión. Así que vemos que no solamente basta con saber quién es el Señor, decir, sí, Él es el Rey, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Señor, Él va a hacer cosas grandes, poderosísimas, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a completar hasta el día de Cristo, y Señor, fórmame, transfórmame, cámbiame, y aquí está, hazme un odre nuevo, y eso a veces decimos un poco de cosas muy emotivas, que salen muy de la emoción. Pero sabe que el Señor, aunque no se lo digamos, el Señor tratará con su siervo. Eso es lo más interesante, que a pesar de que así no se lo digamos ni se lo cantemos, el Señor, ahí sí, como dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la tendrá que completar. Sin embargo, no basta solamente con conocerlo, decir, sí, Él está tratando, sí, Él es el Señor, sí, Él es el Dios Todopoderoso, sí, Él, porque después de que lo sepamos, hay que tomar una decisión. Pedro ya tenía claridad. Con esa expresión, cuando el Señor le dice, Pedrito, lo que Dios ha purificado no lo llames tú común. No lo llames tú común ni inmundo. Pedro, con esa frase se le alumbra el bombillo y entiende, empezó a entender y a comprender, y en ese momento llegan las personas que había enviado Cornelio a llevarle, y entendió toda la situación, pero Pedro tomó una decisión. ¿Sí nota? Pedro no se quedó solamente con, sí, el Señor es todopoderoso, sí, Él es el Señor, sí, Él quiere usarme, sí, Él quiere, pero si no toma decisiones, hermano querido, pues no va a pasar nada, ¿sí? Que el Señor no se mete con nuestras decisiones, el Señor, usted mismo es dueño de sus propias decisiones, ni siquiera el Señor se va a meter ahí, créame, el Señor no se va a meter a decidir por usted. Porque Dios, que es tan justo, nos dio un regalo, ya lo hemos dicho, libre albedrío, nos hizo moralmente libres, y moralmente también libres, y en esa libertad usted y yo escogemos, o le seguimos o no le seguimos. Créame, Él no se va a meter en eso, Él no se va a poner a forzarlo ni a sacarlo de las orejas, a que le sirva, a que le siga, a que viva como Él quiere que viva, no, simplemente lo invita, Él simple invita, dice, si alguno quiere. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces, ahí está el condicionado. Entonces, ese es un condicionado. Si alguno quiere, entonces ahora sí. Porque hay una predestinación para los que me quieran seguir. Eso es como cuando usted entra a la puerta. La puerta usted va por la calle y ve una puerta. Usted ve la puerta. Y en la puerta al frente dice salvación. Y la salvación es para todo aquel que quiera entrar. ¿Sí me hago entender? Para todo el que quiera entrar, dice salvación. Y una vez que la persona entra y voltea a mirar a la misma puerta hacia adentro, y al interior de la puerta dice predestinación. Más o menos es lo que está queriendo decir el Señor. Entonces, el Señor no obliga a nadie, hermano, no obliga a nadie ni a que le siga, ni a que le sirva, ni a que viva en santidad, ni a nada de eso. El Señor no obliga a nadie. El Señor simplemente invita, pero advierte. Y el Señor también, pues, definitivamente, moralmente libre nos ha hecho, moralmente libre también responsable nos ha hecho. Así que Pedro tiene que tomar una decisión. Ya comprendió la lección, ya la entendió, ya pero no se podía quedar en la azotea, allá en la casa de Simón el curtidor, diciendo, ay, sí, qué visión tan bonita, qué bonito, ya entendí la lección, otra cosa más que me aprendí del Señor, qué bonito, me aprendí otro versículo de memoria, wow. No, Pedro no se puso con eso. Pedro tomó una decisión. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Pedro en medio de su perplejidad. En medio de su perplejidad, eso lo llevó a reflexionar, muestre a ver. Entonces miremos lo que dice el versículo 17 del capítulo 10 de Hechos. Permítame, mientras usted lo busca ahí en su Biblia, capítulo 10, versículo 17. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón. Pues de hecho no había un solo Simón, habían dos, porque el dueño de la casa también se llamaba Simón. Pero dice que había un Simón que tenía por sobrenombre
Pedro, fueron específicos. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate. Ese levántate tiene algo muy interesante. Levántate es como resurrección. Lo que así como postración es como estar muerto. Levántate es como resurrección. Entonces Pedro le dice, Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate. Es decir, no solamente la acción física de levantarse, sino levántese, hermano, de su manera de pensar, levántese, hermano, de su manera de creer, levántese, hermano, de ese letargo que tiene ahí usted, hermano, que no es más sino ser un religioso ortodoxo, pero no toma decisiones. Entonces ese levántate es una invitación, una motivación, una animación también para Pedro. Le dice: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces vemos aquí 2 elementos. Pedro estaba perplejo dentro de sí, mirando, preguntándose qué sería la visión. Pero mientras él estaba pensando en eso, inmediatamente el Espíritu Santo le habla. ¿Sí ven? La sensibilidad. Inmediatamente le habla y le da una orden: levántese y vaya con ellos. Entonces, de la misma manera que Saulo tuvo que cambiar toda esa estructura mental, toda esa manera de pensar en cuanto a Jesús de Nazaret, Pedro lo tuvo que hacer ahora en esta ocasión con referencia al modo básico de pensar acerca de la obra por medio de Israel, según se revelaba en la historia de la ley, los sacrificios y las costumbres. Tendría que empezar a desarmar todo ese andamio, Pedro, que tenía allí, toda esa ortodoxia, tenía que empezar a echarla por pique. Toda esa ortodoxia tendría que empezar a dejarla de lado, empezar a abrirse a lo que el Señor estaba haciendo y por hacer, no solamente en él, una vez más, porque primero está tratando con él, sino que lo que iría a hacer ahora a través de él. Así que tendría que empezar a vislumbrar, a pesar de tener todas esas situaciones de cómo era que el Señor había hablado en el Antiguo Testamento acerca de los sacrificios, de la circuncisión, de la ley, de todas esas cosas que apuntaban a Cristo. Ahora la situación tendría que cambiar en la mentalidad de Pedro, tendría que vislumbrar ahora, recordar las enseñanzas que el Señor les había dado en algún momento. El Señor hablando precisamente de toda esa ortodoxia, hablando de toda esa religiosidad de sacrificios y de todas esas cosas que los judíos tenían tan arraigadas. El Señor en un momento les dio una enseñanza como esta, que está en Marcos 2:21, lo dice, y me llama la atención que lo escriba Marcos. ¿Por qué? Una vez más, porque Marcos no anduvo con Jesús. Entonces, ¿cómo hizo para escribir el Evangelio de Marcos y contarnos de la vida de Jesús? Pues se cree que el testigo en primera mano fue Pedro. Se cree que Pedro fue quien le contó a Marcos todas estas historias. Entonces, si encontramos a Pedro contándole a Marcos lo que voy a leer, quiere decir que Pedro estaba siendo ministrado, que Pedro había recordado todas esas cosas y que Pedro era quien tendría que empezar a cambiar tanta estructura ortodoxa, y aquí está como representante con la llave en la mano del reino de los cielos, para primero quitarse toda esa ortodoxia para poderse abrir abrir él, pero también ir a abrir la llave, o mejor la puerta del evangelio del reino de los cielos a los gentiles. Por eso era Pedro el indicado. ¿Sí nota? A veces nosotros decimos, no, ese es el menos indicado para que predique, no, ese es el menos indicado para que haga esto, no, esa es la persona. Nosotros a veces ponemos, sí, decimos, no, ese no sirve. Y nosotros mismos, no, yo menos. Pero mire que el Señor, perdón, tiene sus formas de obrar que a veces ni siquiera las entendemos. Entonces Pedro tuvo que haber recordado que el Señor le estaba diciendo, se le ha enseñado por allá, y permítame lo leo. Marcos 2:21. Marcos 2:21 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos.
De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y en Mateo 5:17 el Señor dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, cuando el Señor les está diciendo aquí el remiendo nuevo en el paño viejo, ¿cuál era el paño viejo? El paño viejo pues no era otra cosa más que toda esa ortodoxia, toda esa religiosidad que traían los judíos tan arraigada ahí. Entonces por eso dice sacarles eso de ahí con lo nuevo que yo traigo, aunque no era nuevo. Lo que el Señor traía no era que trajera una enseñanza nueva, sino que venía a darle el verdadero sentido espiritual de todo lo que ellos hacían. Los sacrificios, la ley, las fiestas judías, todo lo hacían como ortodoxia, todo lo hacían ritualista, todo lo hacían por costumbre, todo lo hacían de esa manera. Ya llevaban 1500 años practicando todo esto. Por eso el Señor les dice, sí, sacar estas, perdonen la expresión, sacarles estas cucarachas a ustedes de la cabeza. Por eso es que el Señor les dice, nadie pone remiendo nuevo en paño viejo. ¿Viejo qué era? Toda esa estructura, toda esa religiosidad, toda esa ortodoxia. Así que para que ellos recibieran, según para ellos, lo nuevo era para ellos eso que el Señor les estaba diciendo, que ya la salvación no iría a ser ni por sacrificio, ni por rituales, ni por circuncisión, sino ahora simplemente por la fe en la obra de Cristo. Pues eso para ellos es nuevo, aunque ya lo habían leído en el Antiguo Testamento. Isaías ya lo había dicho, que ya el Señor mismo había venido preparándolos, pero para ellos era algo nuevo que no entendían, no comprendían, porque su ortodoxia les negaba a creer otra cosa totalmente diferente. Los mismos judíos entregaron al Señor, fueron los judíos quienes entregaron al Señor a los gentiles, a Pilato, a la muerte. No lo soportaron, no soportaron que el Señor dijera, sí, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el que cree en mí, cree en el Padre, o el que cree en el Padre, cree en mí. Pero el Señor, ellos no entendían, estaban tan arraigados con esa religiosidad, con esa ortodoxia. Por eso yo digo que encontrarse uno con un religioso es un peligro, hermano querido, un peligro, hermano, frentearse uno con un religioso, ay Dios mío, porque un religioso es tener eso, el paño viejo. Y cuando usted le va a hablar del evangelio de Cristo, de la cruz de Cristo, para él es un remiendo nuevo. Entonces es algo nuevo porque no lo puede percibir, no lo puede aceptar. Por eso tenemos que ser abiertos, ser enseñables. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? A veces nos casamos con dogmas, con leyes que nosotros mismos nos hemos inventado. Y no es que aquí es así, y aquí es así, y aquí es así. Me acordé una vez que fuimos a visitar a una persona que estaba enfermita de sus rodillas, tenía un problema. Y fuimos a visitarla, unas hermanitas de la iglesia, fue y nos invitó. Nos dijo, hermanos, que yo quiero que vayan y oren por ella, y todo ese cuento. Y cuando llegamos allá de la hermanita, entonces, bueno, de la señora, que íbamos a orar por ella, a obligarla que tenía que arrodillarse a orar. Arrodíllese, pero arrodíllese, es que tiene que arrodillarse para que el Señor ore más, o arrodíllese. Y yo, hermanita, por favor, la señora no se puede ni arrodillar y usted la obliga. Entonces, sí, que a veces nos ponemos nosotros ortodoxas, es que tiene que ser con las manos levantadas, es que tiene que ser de esta manera, y es que tiene que ser así, o si no, el Señor. Y a veces, hermanos, hacemos dogmas de eso, y a veces nos metemos hasta en líos, y hasta con la familia peleamos, hermano. Es que tiene que ser así, es que esto de esa manera, y hermano, y hacemos unas cosas, y yo creo que el Señor se ríe de nosotros, hermano. Entonces, esto es lo que tenía que Pedro sacarse de la cabeza primero para poder ser efectivo en las manos del Señor. ¿Sí nota? Hermanos, si queremos ser efectivos como siervos de Dios en las manos del Señor, primero tenemos que dejar que el Señor nos trate a nosotros primero. Que primero trate con nosotros como ha venido tratando con Pedro, como trató con Job, como con Jacob, con tantos que ha tratado el Señor a lo largo de, con Moisés, con Abraham. Usted nota, hermano, que el Señor primero el siervo, primero la herramienta, digámoslo, primero el instrumento, para luego que el Señor poderlo usar con toda utilidad y efectividad en lo que Él se propone hacer a través de ese siervo. Cierro ese paréntesis ahí. Entonces, esa nueva luz que Pedro está recibiendo se enfocaba ahora
especialmente en el acto de la purificación, y Pedro ya comenzaba a discernir aquí el valor infinito y universal del sacrificio de la cruz. Lo que tú, Pedrito, lo que tú has llamado inmundo, no lo llames como un inmundo, porque el Señor lo ha purificado. ¿Cuál fue el elemento para purificar? ¿Cuál fue el jabón de lavadores para purificar? La cruz. Por eso hay que predicar el evangelio de la cruz, no hay que predicar otra cosa. Entonces, vemos que hay una especie de coordinación entre lo que Pedro está pensando, pero muestre a ver, pero yo pienso de esta manera, pero ahora el Señor me está diciendo que es de esta otra. Pedro está luchando con eso, y mientras coordina todo eso, entonces viene la voz del Espíritu Santo y le da una orden. Mire lo que dice el versículo 17 nuevamente, dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Bien lo había dicho el sabio predicador Eclesiastés o Salomón. Dijo: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12. Dios concedió a Pedro una cuerda testifical, digámoslo así, irrompible, compuesta de 3 hebras. Primero, la visión, la coordinación de las providencias de Dios, lo que está pasando, y la voz interna del Espíritu Santo que escucha a Pedro. ¿Sí nota los elementos? Primero la visión, ahora lo que se está dando, vienen los hombres de Cornelio, y ahora la voz interna. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Por eso es que hay que ser así, hermano, sensible, sea dócil en las manos del Señor, hermano. Ya no le resista más al Señor. Es que yo estoy tan ocupado, no me queda tiempo. No, hermano, sea sensible. Conecte lo que está orando en la mañana con lo que sucede durante el día. Ya lo he dicho en otros momentos, hermano. El Señor no nos va a hablar una cosa a través de la Biblia, otra a través de la oración, otra a través de las circunstancias, otra a través de otras voces. No, todo tiene que ir conectado, mi querido. Dios no nos va a hablar una cosa por aquí, otra por allá. No, el problema no es del Señor, el problema es nuestro, que nos desconcentra. Yo le llamo eso concentración espiritual, y no es estar ahí en la posición del loto. No, concentración espiritual es que yo conecto. ¿Qué oré? Por eso, hermanos, si a usted le queda grande eso, llévese una agenda espiritual, lo llamo yo. Anote sus oraciones. Yo recién convertido hacía eso. Compraba libretas y anotaba lo que oraba, el texto bíblico del día, por qué oré, y empezaba a conectar todo eso con lo que sucedía. Y pasaban meses y yo miraba mi libreta y yo decía: ay, el Señor ya me respondió esto. O se decía: uy, el Señor está obrando en esto, o me está llamando a hacer esto. ¿Sí me hago entender? Mientras uno va practicando. Entonces, si usted todavía patina con eso, tómese esa disciplina. Hay que ser disciplinado, hermano. Tómese ese orden. Anote, apunte qué texto está leyendo, qué está orando, anote sus oraciones. Hermano, parece ridículo, pero hermano, es efectivo, se lo digo yo. Así que Pedro tiene que conectar todo eso. Ahora está por un lado la visión. Pedro está cavilando. Ahora llegan los hombres a golpear a la puerta, y el Espíritu Santo le dice: hágale, mijo, váyase con ellos. ¿Sí? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mientras que reflexionaba sobre la visión, y aún perplejo en cuanto a su significado, los mensajeros de Cornelio empezaron a preguntar por él en la puerta de la casa. ¿Sí nota? Entonces, digámoslo así, que al resonar de las voces de quienes están buscando a Simón, y Pedro escuchando su nombre, y él oyéndolo desde esa misma azotea donde está, pues se hizo oír la voz interna. Él está escuchando por un lado las voces de quienes están golpeando en la puerta. Aquí vive un tal Simón que se llama Pedro. Está escuchando eso desde la azotea. Pero mientras está escuchando eso desde la azotea, oye otra voz: oiga, ahí llegaron a buscarlo, vaya,
vaya con ellos. Y ahí Pedro, ¿cómo está ahora? ¿Cómo el Señor está empezando a trabajar en la cabeza de Pedro? ¿Cómo el Señor está empezando a orar? ¿Cómo el Señor está empezando a indicarle, a guiarle? A veces nosotros decimos, Señor, yo quiero tomar esta decisión, guíame, 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 dirígeme, guíame. Pero hermano, si no somos sensibles, hermano, a lo que el Señor está haciendo, créame que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero servirte. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se nos va la vida, hermano, orando y no pasa nada. Pedro no pudo quedarse toda la vida en la azotea mirando la visión. ¡Ay, tan bonito! No. Pedro tuvo que tomar una decisión una vez más. Y el Espíritu Santo le indicó, dijo, es el momento, hágale. Y le dijo, le dio un mapa de ruta, le dijo, desciende, vienen estos hombres, vaya con ellos, no tema porque yo los envío. ¿Sí nota? Todas las indicaciones que le da el Señor. Y Pedro tiene que ser sensible a todo eso, a pesar de primero está luchando con que tiene que desarmar toda su ortodoxia. Entonces, pongámonos en las sandalias de Pedro por un momentico. Pedro, y es la obra del Señor en Pedro, ¿no? Eso no sale de Pedro, es el Señor obrando en Pedro, obrando en Pedro. Ya dijimos que el Señor lo había escogido también porque Pedro tenía un corazón noble, es decir, un corazón dócil, un corazón que se podía trabajar en él. Cuando el Señor, ¿por qué dice el Señor que Él da gracia a los humildes, pero que resiste a los soberbios, que los mira de lejos? Porque el soberbio es así, se resiste, pero cuando usted se abre a lo que el Señor quiere hacer en usted, el Señor empieza a trabajar en su corazón, empieza a trabajar ahí, empieza a hacer un trabajo y usted empieza a entender muchas cosas, a comprender cosas que no entendía, pero yo no entendía esto, yo no entiendo, ahora estoy empezando a entender. Y no solamente usted empieza a entender, sino que hay un fuego por obedecer lo que está empezando a entender. Es lo que está pasando aquí con Pedro. Así que dice que venían 3 hombres, y dice la voz que le estaba hablando el Espíritu Santo a Pedro. ¿Qué voz estaba escuchando? No solamente externamente estaba escuchando, buenos días, aquí vive un tal Simón, Pedro, aquí vive. No solamente estaba escuchando eso externo, sino que internamente estaba escuchando la voz del Espíritu Santo que le está diciendo, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Sí ve que ni siquiera fue el que abrió la puerta? Ni siquiera fue el que abrió la puerta a atender los 3 hombres, el que don Pedro, es que por aquí hay unos 3 señores que te están buscando. No, fue el Espíritu Santo. ¿Sí nota? ¿Sí nota esa? Entonces, Pedro está por un lado externamente escuchando la voz de los que lo están buscando, pero internamente el Espíritu Santo es el que le avisa a Pedro, le dice, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y no le estaba hablando propiamente Cornelio. No fue Cornelio que le dijo, yo los envié. No, es el Espíritu Santo. Note todos esos detalles que hay ahí escondidos. Y no dice Cornelio los envió, dice yo te estoy enviando. El yo aquí es enfático. Y Dios hace oír su voz directamente, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham. Dígale que yo soy el que soy, te envía, Moisés. Así que está confirmando ese yo con gran solemnidad lo que iba revelando aquí por medio de las visiones preparatorias que había tenido Pedro y por la coordinación de los movimientos de lo que está sucediendo ahí alrededor, que se ajustarían exactamente, sincronizarían en el programa divino. Mire cómo obra el Señor. ¿Sí nota? ¿Sí nota? Espero que yo dije que este libro de hecho nos iba a retar. Y aquí nos está retando. Hoy yo me siento retado hoy a ser sensible a la voz de Dios. A todo el obrar de Dios, hermano. Porque, ay, Dios no obra. Dios, hace tiempos que Dios no me atiende. Hermano, Dios obra más de lo que usted se imagina. El problema no es de Dios. El problema es que nosotros estamos muy distraídos. Estamos tan ocupados en medio de este mundo convulsionado que el Señor obró y ni siquiera cuenta nos dimos. Lo que dije hace un momento. No conectamos lo que oramos con lo que sucede. Y el Señor está obrando y dejamos pasar eso de lado. Y la bendición que Dios traía para usted, esa bendición se fue a la bodega de Dios, no llegó a su destino. Tenemos que aprender a eso. Como iglesia, en este tiempo que la iglesia también anda tan agitada, vamos a la par del mundo, ¿sí? Y hermano querido, y estamos tan agitados que como iglesia, el Señor quiere usar a su iglesia, la quiere usar donde está.
quiere usarlo a usted donde se para, quiere usar, pero no lo puede usar, hermano, en medio de este mundo tan convulsionado. Quiere atender necesidades que tiene este mundo y usarlo a usted como iglesia. Pero, hermano querido, estamos tan distraídos, tan preocupados, tan ensimismados en nuestros propios problemas, cuando el Señor le dice a los discípulos: alza tus ojos y mira, y la cosecha está lista. Sencillamente esa expresión a mí me da a entender de que alce tus ojos y miras, que nosotros estamos así, yo, mis problemas, mis luchas, mis dificultades, que Dios obre en mí, que oren por mí, que el Señor me atienda a mí, que el Señor me bendiga a mí. Ay, y estoy ahí ensimismado. Entonces ahora, al levantar los ojos y mirar, pues uno ve el panorama. Es lo que el Señor quiere decir: oiga, despabile, mire tanta necesidad que hay a su alrededor, pero usted está tan distraído en usted mismo, pensando en usted mismo, tan egoísta, que no se da cuenta que su vecino necesita de una oración, que su compañero de trabajo necesita de un abrazo, que la persona que va en el Transmilenio con usted necesita de una palabra de aliento. Pero nosotros no nos dejamos usar por el Señor. ¿Sí me hago entender? Precisamente porque estamos encerrados como Pedro en nuestra ortodoxia. Y ya lo decía yo el domingo, la iglesia de hoy somos tan ortodoxos, seguimos una doctrina de la ortodoxia, de la gracia, pero hermanos, realmente no seguimos a Cristo. Yo lo decía el domingo en la iglesia, hermano. Somos así como iglesia, como pueblo. Sí, sana doctrina, palabra pura. Aquí se predica la palabra, aquí predicamos y nos jactamos y nos hinchamos, hermano. Sí, pero no seguimos a Cristo. Cuando usted quiere seguir a alguien, tiene que hacer. Yo me acuerdo cuando fuimos a Cartagena, nos bajaban del bus tour, y nos tocaba mirar a una persona que nos guiaba por la ciudad de Cartagena y nos indicaba: aquí queda esto, y uno no podía distraerse, tenía que echarle el ojo a quien lo estaba guiando si no se perdía. Así más o menos es. Uno tiene que estar, por eso el Señor dice: teniendo tan grande nube de testigos, despójese de todo peso y del pecado. Hay cosas que nos producen peso aunque no son pecado. Los distractores del mundo, hermano, se convierten en peso. Y dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el cristiano. No, dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando quitamos la mirada de Jesús, hermano, Pedro mismo, allá en la barca, cuando se salió y quería caminar, quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Y eso es lo que nos pasa, hermano, cuando nos desconectamos del Señor, hermanos, pues perdemos, porque perdemos hasta el obrar de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y no somos tan de utilidad. Y después y el Señor, ¿por qué no me usa? Y el Señor, es que el Señor como que a mí no me quiere, es que el Señor a mí no me tiene en cuenta. Pues claro, como yo no soy tan digno, y empezamos a pelearnos con el Señor y a amargarnos la vida y a mirar a los demás también con amargura. No, hermano querido, sea sensible a la voz de Dios. Llore cuando lea la Biblia, hermano. Déjese atravesar por la palabra. Diga: si esta palabra es para mí. No diga: ay, esta palabra está buena, ¿por qué no se conectó mi vecino? ¿Por qué no se conectó mi familiar aquí para que escuche al hermano Jorge cómo es que está predicando esta palabra? Esa era para él. No, hermano, porque a veces hacemos eso, ¿no? Vamos con las personas a la iglesia y empezamos a dar codo. Mire, escuche al pastor, escuche lo que está diciendo, es para usted. No es para usted, hermano. Si Dios ha permitido que hoy esté escuchando, es para usted. Ya a mí ya me habló primeramente, porque esa es la ventaja que tenemos quienes enseñamos. El Señor nos jala primero las orejas a nosotros. Entonces, ese yo es enfático. Cuando el Espíritu le dice: porque yo te envío, Pedro tiene que agarrarla rápido, porque el Señor está diciendo: uy, aquí me está mandando es el Señor. Aquí no me está mandando aquí cualquiera. Entonces, como dijera Pedro, bueno, lo que más bien aquí, ese yo que es tan enfático aquí para hablarle a Pedro, que le está confirmando que lo que él iba a hacer, que lo que estaba haciendo en él, a través de esas visiones que él estaba, toda la visión de todo lo que está viendo, lo que está sucediendo, lo que está pasando, los visitantes, lo que le está hablando el Espíritu Santo, la orden de ir a un lugar donde él no quería ir. Entonces, pues Pedro tiene que empezar a mirar y completar, digámoslo así, que lo que Dios está haciendo tiene sentido. Y él mismo, más adelante, cuando ya está en casa de ellos, más adelante, él mismo va a dar testimonio de todo esto que está sucediendo. Y empieza a dar un argumento
que sale de Pedro. Y dice Pedro, ¿quién era yo? Cuando está más adelante hablando lo vamos a ver haciéndose esa pregunta. ¿Quién era yo para que pudiese resistir a Dios? Es decir, Pedro mismo completa la evidencia de lo que el Señor está haciendo en él y a través de él. Dice Pedro, finalmente me rindo, miren ese. Dice Pedro, ¿quién era yo? ¿Quién era yo para que pudiese resistir a Dios? Mire cómo Pedro ya entendió. Pero Pedro ahora tiene que dar no solamente ir a bajar a donde estaban los 3 hombres que habían sido enviados por Cornelio, sino que ahora tiene que tomar una decisión. Le dice el Espíritu Santo, levántate y ve con ellos. ¿Sí? No solamente se quedó diciendo, uy, qué culto tan bonito, qué palabra la que recibí, uy, qué bueno, cómo estuvo ese culto, ese servicio estuvo hermoso, la palabra, uy, nos confrontó esa palabra, uy, me hizo llorar. No, él no se quedó con eso. Ahora tenía que tomar una decisión, tenía que obedecer. Es lo que dice el versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mire esa cita tan divina, ¿sí nota? Cómo el Señor va preparando toda la estructura. Seguramente Pedro había de seguir reflexionando mucho. Todavía yo creo que todavía estaba, perdóneme la expresión que voy a usar, todavía estaba entre tonto y loco, todavía no sabía qué hacer. Pero con todo esto que me está pasando, ¿qué sucede? Dios mío, ayuda. Todo eso estaba Pedro experimentando sobre los acontecimientos de ese día. Eran muchas emociones para un solo día. Sometiendo las lecciones de su experiencia ahora a la luz de las Escrituras y a las enseñanzas de su maestro. Todo esto lo estaba masticando Pedro, pero la perplejidad había desaparecido. Ya Pedro estaba empezando a obrar con el pleno conocimiento de que las antiguas barreras entre judíos y gentiles en el ámbito del reino de Dios ahora estarían siendo derrumbadas. Mire que Pedro empieza a derrumbar todas esas estructuras. Qué bonito cuando uno es sensible a la voz del Señor. Qué bonito es cuando usted se deja enseñar. Cuando dejamos que el Señor obre, que el Señor, sí, yo no lo había entendido así, pero ahora lo estoy comprendiendo, Señor. Sí, derribo esa barrera mental, derribo esa barrera que eclesial, lo que he pensado, y ahora me someto a que tú me enseñes cosas nuevas, lo que tú tienes para mí. Ese remiendo nuevo, ahora sí puede entrar a este paño viejo. Mi manera de pensar antigua, ya la dejo atrás. Y Pablo lo dijo en su momento también. Pablo dijo, todo eso lo tengo por basura. ¿Hablando de qué? No de la plata, ni el sueldo, ni de nada. Algunos dicen que es eso, que Pablo estaba hablando de todas las cosas materiales. Bueno, sí, pero Pablo iba más alto. Pablo estaba hablando de que todo su judaísmo, todo lo que sabía de Cristo, todo su fariseísmo, todo eso lo dejó atrás. Digo, todo eso lo tengo atrás porque eso finalmente no me sirve para salvación. Entonces más bien lo dejo atrás por seguir y ganar a Cristo. Entonces miren que qué bonito que tanto Pedro como Pablo allí están empezando a romper tantas estructuras, y espero que usted también se esté dejando derribar de todas las estructuras. Cuando yo me hice cristiano cargaba una estampita y yo cada vez que la veía decía, ay, que hoy me vaya bien en este día. ¿Ah? Pero uno tiene que, cuando llega al Señor, esto ya no me sirve de nada, botar todo eso, hermano, bota las camándulas, hermano, bota todo eso. Eso no le sirve de nada porque la salvación es únicamente a través de Cristo, hermano. Así de sencillo es. Entonces, Pedro empieza a ver que todas esas estructuras, todo ese judaísmo, toda esa religiosidad está empezando a desaparecer.
Y no solo bajó la escalera externa de la casa, que le llevaría directamente desde la azotea hasta la puerta, con el fin de preguntar quiénes eran esos mensajeros, porque de sus voces, porque el por qué le están preguntando, porque están preguntando específicamente por él, sino que los entró. Ahora entró, está enterada, una vez que se entera de quiénes son, entonces no puede menos que relacionar con la revelación de la voluntad de Dios. Si nota, empieza a empatar una cosa con la otra. El Espíritu Santo le había dicho, 3 hombres te están buscando, ahora vaya con ellos, no dude. Entonces mire cómo Pedro empieza digámoslo así, a conectar lo que había acabado de escuchar en la visión, digamos lo que había visto en ese tiempo de oración, digámoslo así, trayéndolo a nuestro contexto. Lo que Pedro había recibido en ese tiempo de oración y lo que está sucediendo en su entorno, en su circunstancia, 3 hombres se están golpeando, todo eso empieza Pedro a sincronizarlo. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo es que hay que estar? Una cosa por un lado, sí señor, que estas, y hermano, le respeto toda lo que sienta, le respeto toda esa ortodoxia, le respeto todo lo que usted sienta, y es que sentí, hablé tan rico que la pasé, pero no se quede ahí, no se quede ahí. ¿Qué sigue después de eso? Ya lo he dicho en otros momentos que el Señor no nos habla para entretenernos, ni para informarnos, ni para distraernos, ni para decir, es que yo soy Dios y usted es un simple criatura. No, es el Señor cuando nos habla, hermano, lo mínimo que pide es obediencia, lo mínimo que espera de usted es que nos paremos de ese lugar de la oración y si el Señor me habló esta mañana, si el Señor me habló que Él va a cambiar a mi marido, ese muérgano borrachín lo va a cambiar, pero que yo tengo que empezar como mujer y esposa a hacer otra cosa, a ser diferente, más cariñosa, más amable, empezar a perdonarlo, no cantaletearlo tanto, empezar a hacer tantas cosas, hermano querido, hermana querida. No solamente es ore y ore y ore, tanta oradera, ¿para qué, hermano? Tanta oradera, si no tomamos decisiones, hermano, ahí se le podrá, hermano, salirle callos en esas rodillas y no va a pasar nada, hermano. La vida cristiana es de decisiones. Yo decido perdonar, no siento. Cuando yo sienta, entonces voy y perdono. No, ahí se le va a ir la vida y no va a pasar nada. Cuando yo sienta servirle al Señor, le sirvo. La vida es de decisiones, usted decide, el Señor invita y usted decide. En medio de las cosas, Pedro tuvo que, Señor, la visión, todo, conectar todo lo que está pasando, descender, atender los hombres, ver que en medio de que todavía, aunque todavía estaba tal vez patinando, pero es que hay cosas que no entiendo todavía, como si, pero aquí voy para la iglesia, voy a ir a culto, voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy a servirle al Señor, aunque no entienda muchas cosas, aunque no entienda por qué si yo le sirvo al Señor, por qué me pasa esto, por qué suceden estas cosas, aunque no entienda muchas cosas, sigo obedeciendo. ¿Sí nota? Eso es lo que el Señor quiere que usted haga, mi querida iglesia. Que usted conecte, la oración no es una simple actividad religiosa y ritualista. Ya oré, como hoy oré me tiene que ir bien. No, hermano querido, porque a veces se ven unas cosas. Dios santo. Así que, antes de Pedro entrar como huésped en la casa de Cornelio, pues ya había quebrantado una costumbre ortodoxa. Judíos y gentiles, y los judíos no van a hospedar en su casa a un gentil. No, eso la ortodoxia no lo prohíbe. Pero antes de ir él a ser huésped en la casa de Cornelio, ya estaba hospedando a los que Cornelio había enviado. Y en casa ajena, en casa de otro prácticamente gentil, digámoslo así. Si nota cómo el Señor a veces lo coge a uno, lo desarma, hermano, y resulta usted haciendo cosas locas. ¿Cómo así que yo qué hago parado aquí predicándole a este? ¿Yo qué hago aquí haciendo esto? Yo no me imaginé haciendo esto, pero el Señor, hermano, a veces cuando usted se da cuenta ya está metido ahí, ya está con las botas puestas y arremangado, y dice, pero ¿a qué hora llegué yo aquí? Sencillamente porque no se trata de nosotros, es el Señor quien lo pone, es el Señor quien hace a través de usted. O sea, el Señor simplemente pide que nos rindamos a Él. Ríndase, hermano, créale y ríndase. Ríndase lo que el Señor le dice y el Señor hará como Él mismo dice, Él mismo lo prometió y Él hará, hermano. Él solamente está esperando vidas rendidas, que le crean. Eso fue lo que los hizo especiales a los hombres de la Biblia. Eso fue lo que los hizo especiales, que le creyeron a Dios.
No los hizo nada más especiales, no fue que fueron gigantes espirituales, ni supergigantes, super santos, nada. Hombres comunes y corrientes, con errores y horrores. Y sin embargo, lo que los hizo especiales fue que le creyeron a Dios y se rindieron a Dios y permitieron que Dios los usara en su momento. ¿Sí ven? Incluyendo al mismo Pedro, en este caso. Entonces, el mismo espíritu de obediencia a lo revelado por Dios le hace ponerse en camino con los 3 mensajeros al día siguiente, encaminándose entonces Pedro ¿hacia dónde? Hacia Cesarea para entregar, digámoslo así, yo me imagino este cuadro, yo me imagino a Pedro, voy a hacer una figura, yo me imagino a Pedro con la llave en la mano, con la llave que el Señor había entregado, uy, aleluya, el Señor Pedro con la llave en la mano, voy para casa de Cornelio, aquí voy con la llave que el Señor me entregó para abrirle la puerta del evangelio del reino a los gentiles, aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo cuando usted se dispone en las manos del Señor, hermano. Qué tremendo lo que el Señor hace, hermano. Ni Pedro se lo imaginaba, nunca. Yo creo que Pedro diría que vaya otro y le predique a esos gentiles, yo no soy el indicado, pero mire, yo me imagino a Pedro con la llave en la mano mientras va con esos 3 varones camino a casa de Cornelio. Hago esa figura para ilustrarle más o menos cómo sería. Pedro había recibido las llaves del reino y va con la llave para abrir el reino de los cielos a los gentiles. Yo me imagino a Pedro encaminándose hacia Cesarea para abrir esa llave, para abrir esa puerta, para entregar el evangelio a una compañía de gentiles, hermano querido, a una distancia más o menos de unos 48 kilómetros. Eso era por la costa norte, por la costa en dirección hacia el norte. Yo me imagino a Pedro allá, caminando hacia allá, esos 48 kilómetros, con la llave en la mano, con la llave del reino de los cielos, para abrirle la puerta ahora a los gentiles. Sin embargo, hay un detalle también muy interesante en Pedro, que llama la atención también en cuanto al hecho de que Pedro era impulsivo. Pedro era muy impulsivo. Sin embargo, en esta Pedro, mire cómo el Señor va dando la guianza, la dirección, cuando se deja usted guiar por el Señor. Mire que el Señor, hasta en estos pequeños detalles, Pedro fue sensible a la voz del Señor. Mire lo que dice el versículo 23 y el versículo 45. Voy a leer esos 2 versículos, permítame. El 23 dice: entonces haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Ahí va el detalle. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y los fieles el versículo 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro sabía muy bien que si le había costado tanto a él comprender la lección tan claramente destacada por Dios, pues a otros hermanos celosos de las costumbres de sus padres, que no habían pasado por la experiencia que pasó Pedro, les costaría aún mucho más. Entonces, por eso es que Pedro se provee de esos testigos, sacados dentro de los mismos creyentes de Jope, quienes podían enterarse paso a paso de lo que Dios iba revelando y obrando. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque Pedro más adelante va a ir a dar testimonio en la iglesia de Jerusalén. Pedro tiene que ir a dar cuentas. ¿Sí me hago entender? Mire que ese es otro ejemplo. Hermano, sométase a la autoridad. No sea como ruedita suelta. Ay, es que a mí me parece, y el Señor es el que me dirige, y el Señor me dirige, y el Señor me dirige, y yo hago aquí, yo no le doy cuentas a nadie. Hermano, dar cuentas es sano. Pedro más adelante lo vamos a ver dándole cuentas a la iglesia de Jerusalén de todo esto que está haciendo. Entonces, como este testimonio de los hermanos que se llevó de Jope, que ellos que vieron que eran también tan celosos, tan arraigados también a todo ese judaísmo, a la circuncisión y todo eso, pues el Pedro se lo lleva no porque lo acompañen,
por si de pronto le pasa algo. No, Pedro se lo lleva como testigo de lo que el Señor va a hacer, para que ellos, cuando lleguen allá a la iglesia de Jerusalén, ellos serían los que iban a testificar. No solamente Pedro iría, no, mire que me pasó. No, ve, aquí traigo testigos. Ellos también lo vieron. Por eso Lucas, aquí quien escribe, se preocupa por dejarnos este detalle, por darnos el detalle del versículo 45, donde dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes irían a testificar de eso? Los acompañantes de Pedro. Si Pedro hubiera ido solo, pues la iglesia de Jerusalén hubiera dicho: ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿O será que este por ahí viene aquí a chicanear? No, sencillamente Pedro fue muy prudente en eso. Fue prudente en eso. Mira lo que dice el versículo 11, el capítulo 11. Adelantémonos a esa rendición de cuentas que da Pedro. Adelantémonos un poquito. En el capítulo 11, versículo 12, dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, en casa de Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales, serás salvo tú y toda tu casa. Si nota, aquí veo a un Pedro dando cuentas, rindiendo cuentas a la iglesia naciente, la iglesia de Jerusalén. Si nota, pero Pedro dice: yo me llevé a seis hermanos, y ellos también pueden testificar. Así que nosotros aquí podemos aprender una lección de prudencia, de prudencia. Nosotros podemos aprender que la obediencia que debemos al Señor cuando nos habla, nos envía, nos comisiona, no excluye, óigame bien, la prudencia ante quienes quizá se hayan aún atados en tradiciones que no pueden soltar en un momento determinado. ¿Sí me hago entender? Sí, el Señor nos ha enviado a predicar. El Señor nos ha enviado a predicarle a este mundo que nos aborrece. El Señor nos ha enviado a predicarle a mucha gente, pero ¿sabe qué hace? Nosotros somos muy imprudentes. Somos muy ofensivos, perdónenme la expresión también. Nosotros vamos a casa de alguien y vemos allá todo lo que tienen y empezamos a criticarle, pero tiene que quitar ese cuadro de ahí porque eso no lo ama. Tiene que apagar esas veladoras, tiene que escuchar música cristiana, eso no escuche esas rancheras. ¿Sí me hago entender? A veces no somos prudentes en la manera de entregar el mensaje. A veces no somos prudentes, a veces somos somos ofensivos, o simplemente no guardamos esa prudencia de no, porque hermano, créame esto, hermano, la persona, aunque nosotros miramos desde la otra orilla, pero cada persona tiene fe en algo o en alguien, y hermano, y esa fe es inmovible, esa fe es respetable. Hermano, nosotros no podemos llegar a quitarle, hermano, los andamios, porque eso lo hace el Señor. Vemos aquí que Pedro fue muy prudente. Pedro dijo: esto no puede quedarse así. Yo tengo la certeza de que el Señor me está enviando y sé que el Señor va a obrar allá. Ya Pedro iba a la fija de que el Señor iba a obrar en casa de Cornelio. Pedro no conocía a Cornelio. Es más, Pedro iba contra su voluntad. Era haciendo la voluntad del Señor. Sin embargo, Pedro no dijo: uy, como el Señor es el que me envía, yo voy a llegar allá a casa de ese gentil y le voy a cantar la tabla y le voy a... No. Sin embargo, Pedro hace una advertencia. Pero Pedro también es prudente. Pedro dijo: voy a llevarme a estos hermanos para que ellos vean y testifiquen después de la obra del Señor. Es decir, eso hay que aprenderlo, hermano querido, a la hora de entregar el mensaje, a la hora de ser usados por el Señor. Hacerlo con prudencia. ¿Sí me hago entender? Sí me estoy haciendo entender. Es decir, hermano, sí, el hecho de que obedezcamos al Señor no quiere decir que porque el Señor nos respalda y nos aprueba, entonces vamos a llevarnos por delante a todo el mundo. Alguna vez alguien me dijo así, y a mí me gusta ser sensible a lo que me dice la gente del mundo. Alguna vez yo le estaba predicando y ¿sabe qué me contestó? Me dijo: es que esos cristianos
esos cristianos siempre se esconden detrás de la cruz de Cristo. Así me contesto. Esos cristianos se esconden detrás de la cruz de Cristo, pero detrás de la cruz de Cristo le dan patadas a todo el mundo y a todo el mundo le hacen zancadilla. Y a veces otro por allá me contestó, yo quisiera ir a una iglesia cristiana, pero lo que pasa es que, hermano, entre ustedes se agarran por... ¿sí? A veces no somos prudentes. A veces entre nosotros mismos nos damos duro. Inclusive usamos de estas redes, hermano querido, para ofender a otros siervos de Dios. Hermano, si se equivocan, hermano, lo que tenemos que hacer es orar, no empezar a escribir por las redes. Eso le pasa, ojalá haya aprendido la lección. No, hermano querido, nosotros somos muy crueles, hermano. Tenemos que ser prudentes. El Señor dice que el amor cubre multitud de faltas. No dice que encubre, no, dice cubre. Y estamos nosotros como pueblo de Dios no para encubrirlo ni taparnos los errores, pero sí, hermano, para respaldar y para guardar al hermano, para exhortar si es necesario, como dice la Biblia. La Biblia dice que si alguien está en pecado hay que exhortarlo. Y si no quiere hacer caso, entonces llame a 2 testigos. Si no quiere hacer caso, póngalo en la pitácora de la iglesia, pero con prudencia. ¿Sí? La misma iglesia, el mismo Señor dijo, los envío como corderos en medio de lobos. Y el mismo Señor dice, sean prudentes y sencillos como palomas, dice el Señor. ¿Sí nota? El mismo Señor fue prudente también en su forma de llevar la obra, hermano querido. El Señor, cuando veía que las situaciones se empeoraban, decía, no voy a ir a ese lugar porque sencillamente por prudencia, porque si no el plan que ya estaba gestado desde la eternidad de salvación se hubiera dilatado o se hubiera dañado si el Señor no hubiera usado de esa prudencia para llevar a cabo el ministerio que venía a hacer aquí en la tierra, de salvarlo a usted y de salvarme a mí. ¿Sí me hago entender? Entonces, hermano, hay que aprender de eso es bonito. Así que vamos a ver ahora entre el encuentro que hay aquí entre Pedro y los gentiles. Dice el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. No dice que le adoró, dice adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues yo mismo también soy hombre. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Sí nota? Así que aquí vemos, por un lado, la preparación espiritual, aquí digámoslo así, de Cornelio con sus allegados. Verso 24b dice, y Cornelio los estaba esperando. ¿Sí nota? Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es decir, él no se quedó en la sala de la casa esperando, ay, ya viene Pedro a predicarme y a orar por mí. No, él aprovechó la oportunidad. ¿Qué hizo? Convocó a sus parientes, convocó a sus amigos, los llamó, los chateó, les mandó un WhatsApp, dijo, vengan, los invito aquí a mi casa. Ahora el versículo 33 dice, todos nosotros, dice, aquí está hablando Cornelio, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Mira lo que está diciendo Cornelio. Todos nosotros estábamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿De dónde supo Cornelio que el Señor había mandado a Pedro? Si nota, qué tremenda sensibilidad, docilidad al Espíritu Santo. Y Pedro, en Cornelio aquí en este caso, un hombre que todavía no era cristiano, era simpatizante, le gustaban las canciones cristianas, le gustaba ir al culto, le gustaba diezmar, pero no era cristiano todavía, simpatizaba. ¿Sí nota? Pero mire que vemos aquí un Cornelio tan sensible, Dios santo. Dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Le está diciendo a Pedro. ¿De dónde? ¿Quién le dijo que Dios lo había mandado? ¿Sí nota? Cosas de ese tipo. Así que el piadoso centurión aquí no había perdido el tiempo durante los días de espera, sino que más bien había comunicado a su círculo de siervos y amigos que también ya habían escuchado el Antiguo Testamento, muy seguramente, que había de llegar un enviado de parte de Dios
a fin de completar el mensaje que ellos tenían en su corazón y que su corazón mismo anhelaba luz allí para recibir lo que ese enviado de Dios traería. Había sabido expresar su esperanza de tal forma que había convocado a sus parientes, a sus amigos. Es decir, él sabía que algo grande iba a suceder, que algo de parte de Dios vendría, pero él no quería recibirlo para sí solo, quería que también participaran sus parientes, sus amigos, que también lo supieran otros. Así que todos se hallaban congregados con el solo propósito de recibir la palabra de Dios por boca de Pedro. El apóstol no había de hallar, digámoslo así, ninguna oposición en su predicación, en un ambiente tan distinto en lo externo de aquel que conocía. Es decir, ellos tenían Pedro tal vez pensaría, ¿será que sí me van a escuchar? ¿Será que sí me van a atender? No, todos estaban listos, dispuestos. Tan bonito eso, tan bonito eso. Yo recuerdo antes de la pandemia, cuando podíamos reunirnos en las casas, teníamos un grupo muy bonito donde enseñábamos la palabra, y recuerdo que cuando yo llegaba ya todos los hermanos estaban ahí listos, dispuestos, esperando que llegara uno a predicarles. Yo decía, uy, qué bonito eso, qué disposición, tan bonito eso. Tan bonito, hermano, que la iglesia sea así. No que los hermanos lleguen por allá después de la alabanza, lleguen después cuando ya se va a terminar el culto, a ver qué empanadas hicieron, a ver qué hicieron de cooperativa, para desayunar a la iglesia. No, hermano, qué bueno que usted esté allá a primera hora, hermano, listo, dispuesto a recibir lo que el Señor le va a dar, y dispuesto a adorar y servirle también al Señor. Así que vemos aquí que estas almas están sedientas del agua de vida, en un ambiente tan distinto allí a las costumbres externas. Algo va a suceder, viene palabra de Dios. Así que vemos allí a Pedro ya llegando, y ahora vemos otro contraste aquí muy interesante que no hay que dejarlo escapar. Vemos que la postura de Cornelio era un centurión romano, pero vemos ahora un centurión romano a los pies de un pescador galileo. Eso es interesante. El versículo 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Imagínense ese cuadro. ¿Quién era Cornelio? Ya lo dijimos en días anteriores. Era alguien encargado de 100 soldados. Y tal vez su carácter, como por la disciplina militar, era un rostro tal vez algo así, bien de carebrao, cara de pocos amigos. Y sin embargo, y por su postura, fuera de eso era romano, fuera de eso postrarse a los pies de Pedro, pero no dice que le adoró a Pedro, sino que adoró. Es decir, la palabra griega proscuneo, traducida para adorar aquí, en este texto, en este versículo 25, significa más bien un acto de homenaje y de reverencia ante una persona reconocida como superior, que pasa a significar adoración cuando el hombre se postra ahora sí delante de Dios. Cornelio era monoteísta inteligente, él sabía que había un solo Dios, y sabía que no había de tributarle honores a Pedro, que no había que rendirse ante Pedro ni adorar a Pedro. Él sabía que no debería atribuirle a Pedro lo que le correspondía a Dios. Cornelio lo sabía. Sin embargo, sentía profundamente la superioridad de un mensajero señalado por Dios. Eso era lo que estaba mirando aquí, porque no dice el texto que le adoró a él, sino que adoró de parte de quien venía. ¿Sí te hago entender? Ay, no, eso no hay que adorar al hombre. Al hombre no hay que mirar al hombre. No. Adore a Dios, adore a Dios. Pero hermano, a veces los predicadores necesitamos una palabra de aliento. Un gracias, predicador, por esa palabra que me dio. Eso nos da más fuerza para seguirlo haciendo mejor. Para usted, créame. Pero a veces da tristeza, hermano, que ni las gracias dan. A veces los hermanos salen con cara de bravos. Y el mensaje estuvo hoy duro porque los hermanos salieron como con cara de bravos. Entonces cosas de ese tipo pasan, hermano.
Ay, no, yo no le doy honra a ningún hombre, yo no adoro al hombre. Pensamos que darle gracias a una persona, eso es adorarlo. No, aquí Cornelio te la tenía clara. Cuando él se postra ante Pedro no está diciendo, uy, Pedrito, no, está primero homenajeando a él porque sabe de parte de quién viene él, pero él está adorando es a Dios, dice adoró. Cornelio lo sabía muy bien, que no era, que Pedro no iba a recibir los honores que eran para Dios, así que sentía esa profunda superioridad de que era un hombre, un siervo señalado por Dios y en cuya boca se hallaba la revelación divina frente a un gentil como Cornelio que había de recibir la verdad que tanto estaban anhelando ellos allí. Dice que lo estaban esperando. El hecho de que Pedro rechazara la reverencia diciéndole, yo mismo también soy hombre, no anula el sentido profundo de la escena, ya que Cornelio era un romano rico, representante de las legiones del imperio, la fuerza mayor de la esfera humana de aquella época, no era cualquiera, mientras que Pedro era un pescador oriundo de la provincia de Galilea, provincia que tanto despreciaba aún el imperio romano. Nazaret era despreciado por el imperio romano. De Nazaret puede salir algo de bueno, decían algunos, ¿sí notan? Así que las categorías del reino de los cielos invierten los términos de la sociedad humana, siendo primero los últimos y ensalzados quienes se humillan. El Señor dice, yo doy gracia al que se humilla, pero al soberbio lo miro de lejos. Cornelio comprendió muy bien que la palabra de Dios en la boca de Pedro se revestía de poder infinitamente mayor que la de los decretos aún del mismo patrón de Cornelio, es decir, César. Cornelio sabía que Pedro traía palabras no del imperio, no de Roma. Pedro traía palabras directamente de Dios, directamente del cielo, del creador de todas las cosas. Eso era lo que estaba entendiendo Cornelio. Cornelio no sabía que no era cualquiera quien lo había enviado a este pescador sencillo de Galilea, de la región que ellos mismos tanto despreciaban. Y vemos que aquí hay una conversación entre estos dos. Aprovechemos estos minuticos que me quedan para explicar esa conversación que hay entre estos dos. Qué bonito eso. Verso 27 dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, Pedro, y les dijo, vosotros sabéis, o sea, Pedro la deja clara, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, oiga lo que está diciendo Pedro, que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Sí que Pedro es un sobrenombre que se lo puso el mismo Señor? El cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Oiga, tan bonito eso cuando obedecemos. Tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro explica lo difícil que era para un judío ortodoxo entrar en relaciones personales, aparte, o con los gentiles, aparte de asuntos tal vez de negocios. Dificultad que Pedro todavía estaba estribando, digámoslo así,
especialmente en cuanto a las leyes de alimentación. Recuerde que el Señor le dijo, mata y come, Pedro. Y Pedro dijo, no, yo nunca he comido marrano, Señor. Yo nunca, cazuela de mariscos, poco. Entonces, Pedro está cavilando en eso y le está dando explicaciones a Cornelio de que no hay una empatía o no hay una comunión entre esa, y especialmente en asuntos de comida, en asuntos de alimentación, en cuanto a las leyes de alimentación, ya que cualquier comida en la casa del incircunciso podría ser abominación para el judío religioso ortodoxo, ansioso de no quebrantar las costumbres de su pueblo. Mira lo que dice el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora ya estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Aquí Cornelio le está diciendo, no, tranquilo, que comida no va a haber porque estamos en ayunas, no, porque Cornelio le está diciendo que hace 4 días atrás, él estaba en ayunas, no sé ese día. Entonces Pedro posiblemente pensó, dijo, y ahorita cuando me ofrezcan tinto, y yo que no tomo bebidas negras, como dicen por ahí algunos religiosos, que no tome bebidas negras porque se contamina, bueno, Dios los perdone. Entonces cosas de ese tipo, no, yo no como marrano porque... No, Pedro venía pensando, ahorita cuando me ofrezcan comida estos gentiles que comen un poco de cosas que nosotros los judíos no comemos. Entonces, todas esas cosas para Pedro tenía que empezar a desarmarlas, tenía que empezar a hacerle frente. ¿Cómo iría a reaccionar cuando le ofrecieran un tintico? No, Pedro se toma un tintico. Bueno, eso ya lo estoy diciendo yo acá para llevarlo a que tengamos una imagen de todo lo que está sucediendo. Cornelio le está diciendo que hace 4 días, pero voy a dejarlo hasta ahí porque ya se fue el tiempo. Entonces continuará, mi querido, esta bonita historia, y espero que el Señor nos esté atravesando con esta palabra de verdad para, inclusive nosotros como pueblo de Dios, quitar los prejuicios. Nosotros como pueblo de Dios a veces también ponemos trabas, ponemos barreras, levantamos tropiezos, hermanos queridos, para no ser útiles en las manos del Señor. Es que yo no puedo, es que no tengo tiempo, es que esto no es para mí, es imposible, y no sé qué, y le ponemos miles de barreras al Señor. Entonces, hoy la invitación es a ser sensibles, dóciles en las manos del Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué quiere hacer el Señor? Entonces, mire qué bonito eso. Pero siempre, recordemos otra verdad que aprendimos, que Pedro rindió cuentas a la iglesia de Jerusalén. Mi querido hermano, sí, yo creo que el Señor te va a usar en tal cosa, pero sométase a la autoridad de su pastor. El Señor a mí muchas veces me ha dicho, Jorge, aquí en esta iglesia hay una necesidad, y he orado al Señor y después voy y le digo a mi pastor, pastor, mire que el Señor quiere que aquí tengamos escuelas bíblicas, que demos esta cosa. ¿Qué opina usted, pastor? Ya con el aval de mi pastor, entonces vamos y sacamos material, entregamos y hacemos la obra, hermano. Y el Señor es testigo que a mí nunca me ha gustado hacer nada a espaldas, a espaldas de mi autoridad. Siempre rindo cuentas, siempre digo, mi paz, mire, estamos haciendo esto, voy a hacer esto, estamos haciendo esto, otro. ¿Qué opina usted? Haga eso, hermano, eso es sano. No haga cosas por allá, porque es que como el Señor fue el que me dijo, mire, Pedro, sí, Pedro sabía que el Señor lo había mandado, pero Pedro veo aquí algo muy importante y fue que fue muy prudente también y se fue y rindió cuentas. O sea, vemos muchas cosas aquí que podemos resaltar en Pedro. Entonces, que Dios nos ayude. Padre, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú ves en nosotros precisamente lo que somos. Y tú ves que somos imperfectos, que, Señor, no tenemos prácticamente, Señor, en cuanto al reino de los cielos, en cuanto a tu obra, en cuanto a lo que tú quieres hacer, tal vez seríamos los menos indicados, bendito Señor, para hacer lo que tú, Señor Dios de la gloria, quieres que hagamos. Señor, hoy te pido, Dios de la gloria, ayúdanos a ser sensibles a la voz tuya, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía sigue hablando. No habla audiblemente, tal vez no lo va a hablar audiblemente, pero en el corazón, cuando tú te metes con el Señor te habla. Y el Señor es tan bonito que el Señor acierta en la primera premisa. Es decir, el Señor no te va a dar una serie de premisas para que tú escojas con cuál te quedas o cuál te parece mejor. No, Él acierta en la primera, porque Él mejor que nosotros sabe qué es lo que está haciendo. Sin embargo, el Señor mismo,
Él quiere que tú y yo seamos sensibles y que de inmediato obedezcamos a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia en este tiempo tan convulsionado, en este tiempo donde hay tanto distractor, en ese tiempo donde hay tanta interrupción, en ese tiempo ayúdanos más que nunca, bendito Señor, a ser sensibles. Jesús, tú mismo nos advertiste, tú mismo dijiste, Señor, que nadie sabría el día ni la hora cuando tú llegarías, sino que Dios de la gloria oráramos, y que oráramos, pero que también vigiláramos. Yo creo que puedo conectar esta mañana a eso. Lo que es decir, el Señor que está queriendo decir, oren, pero también conecten lo que está sucediendo en sus circunstancias, en su mundo, en su hogar, en su familia, en usted mismo, en su temperamento, en su carácter, en las situaciones, en el gobierno. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y pónganse a orar. Señor Dios de la gloria, pónganse a orar. ¿Por qué? Por ustedes mismos, para que puedan ser sensibles como lo fue Pedro, para ser instrumentos útiles en sus manos, para que Él lleve a cabo sus propósitos a través de siervos humanos. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, y yo descanso sabiendo, bendito Señor, que no se trata de mí. Yo antiguamente recuerdo, recién convertido, y tú lo sabes, Señor, que esa era una lucha para mí. Yo quiero servirte, Señor, y estoy frustrado porque no puedo, porque esto, porque lo otro. Y Señor, cuando tú me dices, tranquilo, mi chino, que no se trata de usted, se trata de lo que yo voy a hacer a través de usted. Ríndase a mí. Y aprendí esa lección, y a partir de ahí he sido tan útil en tus manos, Señor. He permitido que tú me uses, y entendí, he descansado en ti, porque digo, como yo sé que se trata del Señor, yo simplemente me dejo llevar por el Señor, por lo que Él quiera hacer. Simplemente hago lo último que el Señor me pidió que haga, y ahí vamos esperando en la próxima demanda que el Señor dará. Señor Dios de la gloria, llévanos, como yo he dicho en otros momentos, Señor de la gloria, a buscarte un día a la vez para poder seguirte un paso a la vez. De esa manera es que funciona, Señor. Haznos sensibles, dóciles en tus manos a la voz de tu Espíritu Santo, pero como hizo Pedro, obedientes en todo lo que tú demandes. Bendito Señor, gracias allá en ese lugar de trabajo, en esa universidad, en ese vecindario, en ese lugar donde nos hemos colocado, donde tú nos has colocado, Señor, que podamos ser, como dijo Pablo, luminares en este mundo, bendito Señor. Gracias te damos, bendito Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Y a ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, se ha ido el tiempo. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Recuerde que hoy jueves a las 7 de la noche ya terminamos Apocalipsis. Y hoy vamos a comenzar otro bonito libro, que es el libro a los Hebreos, o Carta a los Hebreos. Así que lo espero esta noche a las 7 de la noche, hermano querido. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Un abracito para todos. Chao, mis amados. Bendiciones.